¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Llegamos hoy a la lección número 25. Si decíamos que la parte de la lección pasada en cuanto a la consagración a la Virgen se refiere y es la perspectiva de sentirnos y llegar a ser esclavos de la esclava, esta perspectiva es la cereza del pastel. El pastel mismo es esta lección. La lección de hoy inclusive está subrayada, como nos lo propone todo este itinerario que hemos tenido, como lección importantísima. Este es el centro de la consagración, lo que vamos a ver hoy. Y se llama vida de unión con María. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de la teología mística para los laicos? Que era la construcción de un edificio, que era un sótano, un entrepiso, que luego viene el primer piso, un entrepiso, segundo piso, entrepiso, tercer piso y una tela. La tela es el paso por la muerte. Nosotros como principiantes hacemos una oración pidiendo sanación. Los aprovechados o los avanzados piden salvación. Y los que están en el estado de perfección, que es en el tercer piso, que van ya por la santificación, piden eso, santificación. Y en ellos específicamente ya no se habla de oración. ¿Se acuerdan que decíamos que en ellos se habla de unión? Ya ellos no hacen oración, ya ellos tienen una unión con Dios. Entonces, si vivimos lo que vamos a proponer hoy en esta lección, vamos a tener una unión con María. Y eso sí que es diferente. Ya no es tener a la Virgen como una figura decorativa y tierna de la iglesia. Ya es nosotros introducirnos dentro del corazón mismo de la Virgen. Y vamos a tener varios postulados. Mire, les presento aquí un cuadrito que se los voy a decir y al final volvemos y lo repasamos. Entonces esto es lo que vamos a ver, este es el itinerario. Vamos a hacer el itinerario para ver cómo vamos a orar por María, con María, para María y en María. Y todo redunda para servir mejor a Jesús, obrando por Jesús, con Jesús, para Jesús y en Jesús. María va a ser el centro, nosotros colaborando con esa gracia que nos propone la Santísima Virgen María de las manos de su esposo el Espíritu Santo, y va a haber una fórmula, una clave para realizar todo esto. Entonces, resumiendo, esto lo debería decir al final, pero quiero decirlo al principio para que se nos vaya quedando. Obrar por María. María es Nuestra Señora, nosotros a la que obedecemos, esa es la palabra clave, obedecer a la Virgen para obrar por María. Y la forma es la renuncia a mí mismo y abandonarme en ella. Obrar con María. Tenemos en este postulado a María como modelo. Nosotros
a la que imitamos, esa es la clave, y la fórmula sería preguntarnos constantemente, ¿cómo lo haría María? Tercero, para obrar para María. Entonces María sería el fin próximo, no es el fin último siempre va a ser Jesús, María es el fin próximo, nosotros hacemos todo por ella, o para ella, mejor en este caso, y por ti hago esto, por ti hago aquello, sería lo que constantemente decimos como jaculatoria cuando estamos actuando. Y finalmente, orar en María, que es la que resume todas las anteriores. Para llegar a obrar en María, tenemos que haber recorrido las anteriores. Entonces, María es la mansión, el jardín sellado, eso lo vamos a ver ahora. Nosotros, en la que vivimos, o sea, ya vivimos en María, en María. Y la formulita sería, ya no soy yo quien vive, es María quien vive en mí. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, sin más introducción, vamos al tema. Primero, obrar por María, por María. Es ofrecer a María una obediencia constante, obedecerle en todo y conducirse según su espíritu, que es el espíritu de Dios. Recordemos que la Virgen de suyo no tiene nada. La Virgen es un vaso constantemente desocupado y desocupándose, porque constantemente se está llenando. Ella es plena de gracia, de la gracia de Dios. Y eso es lo que nos comunica. Si le pedimos algo a la Virgen, ella no nos puede dar otra cosa sino a Dios mismo. Todos los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todos los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y para recibir el Espíritu de Dios, ¿qué se necesita? Ser bautizados. Entonces, el que es bautizado se hace hijo de Dios. Y cuando va creciendo en gracia y en virtud, pues se va haciendo más hijos de Dios en el sentido de que se imita al Padre. Se resume esta práctica interior en la palabra clave, docilidad. Hay que ser dóciles para vivir esta práctica, hacerlo todo por María. Recibir las emociones interiores y atenderlas. El esclavo de amor es filialmente obediente a todas sus obligaciones y no se opone a la gracia que coordina fuerza y suavidad. Y ahí está una clave de la espiritualidad mariana. La Virgen dice las cosas fuertes en el contenido, pero suaves en el tono. Yo no sé si ustedes han encontrado, por ejemplo, con sacerdotes que son muy marianos y se les nota. Hay una cadencia, un tono, un lenguaje, una postura especial, porque se vuelven imitadores de la Virgen. Abrazan más, acarician más, miran más a los ojos, dedican más tiempo a sus fieles, les preocupa lo que le está diciendo como si eso que le están diciendo, ese fiel en ese momento fuera lo único y lo más importante del mundo, aunque tenga otras ocupaciones. Se les multiplica el tiempo. Hay esa gracia especialísima que se coordina la fuerza de la Virgen, recordemos que ella pisoteó la cabeza de la serpiente, pero la suavidad en el trato, que lleva no solamente a imponer las cosas, sino a proponerlas. Pero ante la dulzura del lenguaje, la gente se desarma el corazón. El alma se adiestra en esta docilidad por una continua renuncia de sí mismo y uniéndose al abandono en María. Para lograr esa docilidad necesitamos básicamente esas dos cosas. Entonces, la primera que decíamos, la renuncia de sí mismo. Este es el punto de partida definitivamente para empezar a vivir esto que estamos proponiendo. Y es el punto de partida si queremos adquirir esta espiritualidad y queremos avanzar. Si nosotros no renunciamos a nosotros mismos, a nuestros placeres, a lo que siempre buscamos, que es poder, tener, placer y fama, si no renunciamos inclusive, obviamente pues a los bienes materiales, pero inclusive a los dones espirituales que hemos recibido, o sea, no tenemos nada. Recordemos que esa es la espiritualidad del esclavo. El esclavo de suyo no tiene nada, todo le pertenece a su dueño. La práctica por María, que es la que estamos viendo, recuerden, exige la renuncia de todo movimiento natural opuesto a la gracia. Siempre, si somos honestos con nosotros mismos, la naturaleza nuestra humana va 2 pasos adelante de la gracia divina.
Por eso cometemos tantos errores y tantas faltas. Por eso caemos en pecado. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro espíritu humano, justificándonos a nosotros mismos y caemos, ahí sí llega, nos alcanza la gracia y corre el velo de nuestra torpeza espiritual. Y vemos con los ojos de Dios. Y Dios nos interpela. Bueno, ¿ya te calmaste porque hiciste o aquello? Y uno dice, sí, perdón. En ese momento mi oración se torna suplicante. ¿De qué? De la misericordia de Dios, para levantarme, sacudir mis heridas y seguir. Debe ser inmediata, sin vacilación. Ese es un postulado. Apenas tengamos esa emoción interior, que lo decíamos que es en el pensamiento, donde está instalado Dios, que está en el espíritu. Esa pequeña emoción que muchas veces es muy silenciosa, muy tenue, es casi que una insinuación, como lo hizo la Virgen. Mire cómo es la oración de la Virgen, recordemos que alguna vez lo dijimos, en las bodas de Caná, le dijo a Jesús, no tienen vino. Solo le insinuó, y así nos habla muchas veces la Virgen. Pero entonces tenemos que estar con un continuo silencio interior, aunque estemos rodeados de mucho ruido. Ese interior debe estar en silencio para oír la voz de la Madre. Y por eso, como lo decimos, tenemos que seguir esa luz interior, que es la inspiración de la gracia. Todos la tenemos, todos la tenemos, todos. Una mala intención corrompe totalmente una buena acción. Y en eso, cuando lo veíamos el capítulo de los temperamentos, ¿quién soy yo? Recordemos que en cada uno de los temperamentos hay un egoísmo solapado, siempre, por la concupiscencia a la que estamos sometidos. Cuando nosotros hacemos una acción, aunque sea buena, tenemos que inmediatamente purificarla, ser vigilantes, porque si no lo hacemos siempre va a estar una mala intención. ¿Cuál? Beneficio personal, el lucro, ya sea material, físico o, en este caso, espiritual. Segundo, para adiestrarnos en esa docilidad, ya vimos cómo es la renuncia, ahora la entrega y el abandono. ¿A quién? A la Virgen. Entregarse al Espíritu de María para ser movidos y conducidos por ella, como ella quiere. ¿Y qué es lo que ella quiere? ¿Qué es? Ella no quiere otra cosa que no sea el divino querer, o sea, el querer de Dios. Lo que ella quiere es lo que Dios quiere. Cuando yo hago lo que la Virgen quiere, estoy haciendo lo que Dios quiere. Sería deprimente, por ejemplo, la perspectiva de nuestra espiritualidad, si solo nos quedáramos en continuas renuncias de corazón. Eso sería deprimente. Si solo renunciamos por renunciar, pues no tiene sentido. ¿Renunciamos para qué? Para abandonarnos y hacer las cosas por María. No se renuncia por el hecho solamente de renunciarse, sino por la alegría de entregarse, de unirse, de abandonarse en María. Eso da una perspectiva diferente. Cuando yo renuncio para hacer lo que la Virgen quiere, mi corazón se siente tranquilo, porque el juego de la vida espiritual es hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo hago la voluntad de Dios, llega y me alcanza la paz interior. Y es lo que todos buscamos. Estos tres postulados están unidos y tienen algo hermoso. Me parece algo que vamos a ver de la espiritualidad de los franciscanos de María. Si nosotros nos abandonamos en la Virgen, nos hacemos sus instrumentos vivos. Ella actúa como nuestra dueña y señora. Recordemos que somos esclavos y ella es nuestra ama. Su acción y nuestro consentimiento voluntario se fusionan. Entonces es María viva en mí. Y esto hace parte de la espiritualidad de los franciscanos de María, como lo propone el padre Martín, Santiago Martín, fundador de los franciscanos de María. Él dice algo hermoso que lo podemos nosotros asumir y hace parte además de la consagración. Jesús siempre tuvo a su mamá, siempre. Apenas abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de su mamita. Y apenas se le apagaron sus ojitos, lo último que vio fue el rostro de su mamita. Estamos en dos escenas, una en una cueva de animales y otra en un madero, el madero de la cruz. Y en ambas escenas y a lo largo de toda su vida, tuvo a su mamá. Luego él se fue al cielo, pero sin dejarnos, porque se quedó presente, vivo, en la Eucaristía, físicamente también,
cuerpo, sangre, eso es físico, alma y divinidad, eso es espiritual. Se quedó físicamente en la tierra. La Virgen subió al cielo y viene con nosotros, pero en una forma espiritual. Entonces, como no hay un sacramento de María, no existe una Eucaristía de María, ni un sacramento de María. La Virgen se comunica y se manifiesta a través espiritual. Para que ella se manifieste en esta tierra en forma material, necesita de nosotros. Si nosotros hacemos todo este proceso de consagración y nos unimos a ella, y María es viva en mí, mis ojos físicos son los ojos físicos de María. Mis labios físicos son los labios físicos de María. Mis manos físicas son las manos físicas de María. Y si todo esto es de María y mi corazón y todo mi cuerpo, cuando yo miro es María la que mira. Cuando yo hablo es María la que habla. Cuando yo acaricio es María la que acaricia. Cuando yo abrazo en la bendición maternal, por ejemplo, es María la que viene y abraza a la persona. A pesar de mi fragilidad, de mi límite, de mi nada, de mi pecado, ella pasa porque yo le di el consentimiento. Ella y yo somos conscientes que yo soy alguien inacabado. Estoy en proceso. Ella está haciendo una escultura, está esculpiendo una imagen viva suya. Pero ya en ese momento, con el primer martillazo en el cincel o con el primer vaciamiento en ese molde, ya yo me empiezo a formar en ella. Entonces ella ya empieza a actuar. Eso es lo hermoso de la espiritualidad de los franciscanos de María. Cuando yo entro a un lugar, es María la que entra. Cuando yo miro a alguien, esa mirada es la que mira y penetra el corazón de la persona y conmueve. Abre todas las puertas, abre todo el corazón. Recordemos que en el Apocalipsis dice: dejo una puerta abierta en el cielo que nadie podrá cerrar jamás. Esa puerta es la Virgen. Hay mucha gente que no va a misa, que no cree en los sacerdotes, que no se considera católica, pero que no le toquen a la Virgen. Tiene una imagen que se la recuerda y bueno, tiene una espiritualidad, llamémosla como la queramos llamar, pero la tiene. Es una puerta que siempre está abierta. También en esta entrega se realiza el abandono en un instante y de manera sencilla, a través, por ejemplo, de un gesto, una mirada, un pequeño esfuerzo de la voluntad. Renuncio a mí, me entrego a vos, Madre querida, sería la ejaculatoria que podríamos utilizar en este momento. Mire que no se necesitan muchas palabras, básicamente un pequeño pensamiento, tener una imagen de la Virgen en la mente y ya. Con eso es suficiente. Dirigir una mirada y decir: sé tú en mí y yo en ti, y basta. Son pequeños actos sencillos y viene la asistencia de la gracia a través del corazón de la Madre. Poco importa en este momento que intervenga o no cualquier suavidad sensible en esta unión, dice San Luis María Griñón de Montfort, sin sentir nada, solo con la verdad y la voluntad clara. Si nosotros hacemos este postulado, sin sentir nada, pero con el pleno conocimiento a la luz de la razón y con el pleno consentimiento a la luz de la voluntad, una entrega, por ejemplo, al demonio, eso es un pecado gravísimo y clama la ira del cielo. Hacer un acto de consagración al demonio sin sentirlo, pero sí siendo consciente de lo que estoy haciendo, tiene un efecto devastador en el alma. Entonces, pongo esto para que sea como contexto y relieve de lo que es aún mayor y más importante. No necesitamos sentir para entregarnos a la Virgen, porque de hecho va a haber un estado en la vida espiritual que no vamos a sentir nada. Aridez, vacío, sequedad interior, oscuridad. Y aún así, en palabras áridas y secas, yo me entrego a la Virgen con pleno conocimiento y con pleno consentimiento. Y eso es suficiente. Y la Virgen empieza a actuar en mí. Entonces, por María, aún sin sentir nada, como lo decimos, tiene un efecto benéfico, aumento de la gracia santificante, miren, que es la que recibimos en el sacramento de la reconciliación, del perdón. Se aumenta esa gracia y agradar mucho a Dios, porque por voluntad divina y en el ejercicio de honrar ese cuarto mandamiento,
Dios ha querido conferir al hombre todas sus gracias a través del corazón de la madre y quiere recibir todas nuestras peticiones y nuestras angustias a través de ese mismo corazón. Dejar que el Espíritu Santo acreciente sus acciones en nosotros. La acción del Espíritu Santo, como lo decimos, tiene una acción poderosísima. Y eso sí sería bueno que lo entendieran, por ejemplo, los que tienen la espiritualidad carismática, que son tan entrañables del Espíritu Santo. Si se acercaran más a María, su ministerio en el ejercicio de la acción del Espíritu Santo como carismáticos, como su espiritualidad principal, tendría una acción mucho más benéfica en ellos y a través de ellos en las almas. Ventajas entonces para finalizar este postulado de orar por María. Somos conducidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que buscamos, que cada vez nuestro espíritu humano se vaya sometiendo con docilidad al Espíritu Divino. Y adquirimos el don de sabiduría. Ese don de sabiduría, recordemos que es el que nos da la virtud de saborear las cosas de Dios, de ver las cosas como Dios las ve. Profundizar en esos misterios pues sería, digamos, el complemento del don de sabiduría, que sería el don del entendimiento, el don del Espíritu Santo. Entonces este don de sabiduría nos presta las disposiciones para glorificar a Dios y su Espíritu para regocijarse en Él. Familiares estas palabras al Magnificat, ¿cierto? Que fue lo que dijo la Virgen, también movida como Isabel por el Espíritu Santo. O sea, el Magnificat no lo pronunció la Virgen, lo pronunció su esposo, utilizando los tiernos labios de su amada. Segundo postulado, obrar con María. Ya vimos orar por María, vamos creciendo, ahora vamos a orar con María. ¿Qué es esto? Significa la imitación de María. Obrar con María es imitar a María. Mirar a María como modelo acabado de toda virtud y perfección. O sea, ya tenemos referentes en la espiritualidad de los santos y cada uno tiene la suya, pero es que la Virgen los resume todos. Entonces, mirar a la Virgen es mirar el modelo acabado de perfección. Nosotros somos modelos inacabados, estamos en proceso. Y eso nos llena de consuelo, de mucho consuelo, ya lo vamos a ver. María es imagen perfecta de Jesucristo. Ella no es el sol, la Virgen no es el sol, cuyos rayos vivaces, deslumbran nuestros débiles ojos. María es la luna. La luna sí la podemos ver de frente, el sol no, la luna sí. Todos miramos una luna espléndida cuando está llena y nos admiramos. La vemos de frente, sin gafas. Ella es la luna que recibe entonces la luz del sol y la atempera para conformarla a nuestra capacidad, a nuestra pobre capacidad humana. Entonces ya podemos ser más entrañables, es más fácil. No hay en ella nada demasiado sublime ni brillante. Viéndola vemos nuestra propia naturaleza, porque la compartimos. La Virgen es criatura. Y eso sí que dignifica a la mujer. Mire cómo Jesús la llamaba, mujer. Algunos hermanos separados protestantes dicen que la trataba con dureza. Mujer, no. La está llamando mujer, la mujer del Génesis, la predestinada para aplastar la cabeza de la serpiente, la purísima, la sin pecado. Por eso pisó la cabeza de la serpiente, no solamente por su humildad, sino por la que no tenía pecado. Si hubiera tenido un pecado chiquitico, no hubiera podido aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces ella es la mujer. Y la criatura más perfecta es una mujer. Comparte el género con las mujeres. Por eso, dentro de todos los hombres, en general, la mujer es la más perfecta de todas. Más perfecta que los hombres. Como criaturas. Entonces en ella encontramos esa misma identidad de ser criatura. Lo que pasa es que ella es perfecta. Por gracia de Dios. Obrar con María implica dos elementos importantísimos. De nuestra parte, ya lo dijimos, la imitación de María, ¿verdad? Y de parte de María, la unión con nuestros esfuerzos. Pero miren, se necesita nuestro esfuerzo. Con los discípulos, denles ustedes de comer cuando estaban esos 5.000 y más personas.
que ya se iban a ir a sus lugares de vivienda lejos, podían desfallecer en el camino porque no habían comido. Denles ustedes de comer, pero no tenemos nada, consigan algo. Tuvieron que poner un esfuerzo aún para conseguir esos panes y esos peces, preguntándole a todo el mundo, no tengo, no tengo, no, 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 no hay, no hay, un pan, no, 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 muchas negativas, otro pan, y luego unos peces. Cuando Dios vio el esfuerzo de los discípulos, ahí sí hizo la multiplicación. Y ya que estamos hablando de esto, entre paréntesis, ya que lo nombramos para que podamos aprovechar esto, miren que Jesús bendijo y dio gracias a Dios cuando tenía unos panes y unos peces. Tenía poquito y en ese momento dio gracias por eso poquito. Lo bendijo y luego vino la multiplicación. Dios no dio gracias después de la multiplicación, antes. Por eso nosotros no solamente debemos estar agradecidos con lo que tenemos, con lo poco que tenemos, sino que también tenemos que reconocer que aún lo que tenemos, aunque sea poco, ha sido dado por Dios, porque nosotros no nos merecíamos eso poco que tenemos. Más o menos es la idea, ¿verdad? Queda así. Cierro el paréntesis. Entonces, se necesita nuestro esfuerzo. ¿Y a través de qué? Imitación de las virtudes de María. Tenemos que empezar a imitar ¿qué? Sus virtudes. Quien no es capaz de crear una obra grandiosa, se inspira en un molde y lo copia fielmente. Eso hacen. Perdonen que me ponga como ejemplo, pero yo tengo cierta facilidad para el dibujo y yo tengo un recuerdo de mi infancia. Yo me acuerdo que me dejaban sin recreo porque yo veía que tenía mucha facilidad para dibujar y me ponían un cuaderno de dibuja algo y yo trataba de imaginarme eso y trataba de hacer el dibujo y no podía, no me salía nada. Entonces se dieron cuenta que yo era bueno para copiar. Entonces yo copiaba ya un molde hecho, copiaba una casita, una bicicleta, un carrito, un dibujo que ya estaba en otro lado y lo copiaba y eso sí me salía muy bien. Y hasta ahí llegó mi arte, no lo exploté más. Soy buen copiador, copio imágenes y en las tareas de los hijos a veces, papá, me ayudas con esto, pero búscame en internet la figura de eso y yo la copio y se la dibujo. Pero si yo en la mente trato de crearla no me sale. Y eso es lo mismo en la espiritualidad mariana. Perdonen que ponga este ejemplo, pero que me ponga a nivel personal. Pero es eso. Como yo no tengo nada, en este punto ya nos hemos vaciado de mucho. Entonces, ¿cuál es el modelo? La Virgen. Entonces es más fácil copiar un modelo que ya está hecho que yo fabricarme uno, de la nada. Porque yo voy a construir algo de eso, de la nada. Entonces es una imitación de modelos, como es un modelo pedagógico, ¿no? Entonces el modelo de los modelos, la Virgen. Se cumple la voluntad divina y se alcanza la perfección si las imitamos en estas virtudes. En cada acción mirar cómo lo hizo María o cómo lo haría María. Si María ya hizo esto, pues imito cómo ella ya lo hizo. Pero si no tengo un referente, pienso en esta situación cómo lo haría María. Y ya es diferente. La acción sale completamente diferente, sale purificada, sale dignificada, sale santificada y es agradable a Dios. Poner en cada acto sus mismas intenciones sobrenaturales e imitar todas sus virtudes. Las intenciones sobrenaturales de la Virgen no son otra que la de glorificar a Dios. A eso fue lo que nacimos. Por eso estamos en este mundo. No le busquen más. Estamos aquí para glorificar a Dios y punto. Asociación de María en nuestros esfuerzos. ¿Cómo se puede producir eso? María obra en nosotros y nosotros nos sometemos amorosamente a su acción. Entonces dejamos que sea ella la que actúe. Debemos retirar la mirada de nosotros mismos, de nuestro ombligo, y dirigir la mirada al corazón de María. Ella es el molde divino para deificarnos, o sea, hacernos semejantes a Dios. Esa palabra sí me parece muy hermosa. Deificarnos. Eso es lo que está haciendo la Virgen con nosotros. Deificarnos. Y ella lo hace en poco tiempo y con poco sacrificio. Su trabajo consiste en retocarnos para parecernos a Jesús. Si vemos que alguna parte de esa imagen que estamos haciendo de Jesús
tiene una parte que no está bien, ella la retoca, la moldea y la hermosea. Debo seguirla sin anticiparme ni retardarme, o sea, en el tiempo de Dios, y eso sí que nos da consuelo. Muchas veces ya lo vamos a ver, estamos muy atacados, queremos progresar, y lo más importante en la vida espiritual es lo que estamos haciendo en este momento. Ya no miremos al pasado con lo que hemos hecho, ni miremos al futuro que va a venir en cuanto a la gracia de Dios se refiere. Es la gracia actual, que es lo más parecido a la vida eterna. Entonces, en la vida espiritual, lo más importante es lo que estoy haciendo en este momento, así sea haber caído en pecado. ¿Qué es lo más importante? Salir del estado de pecado, ir a confesarme, sacudirme las heridas y seguir, levantarme, sacudir el polvo. Entregarnos al comenzar una acción y decir por María y ser conducidos o sostenidos durante la acción, es decir, con María. Mira que aquí estamos uniendo los dos postulados que ya hemos visto. Al comenzar una acción, lo hacemos por María. Y al hacer la acción, nos dejamos conducir con ella, sostenernos en ella o por ella, y lo hacemos con María. Ahí se unen estas dos, al iniciar una acción y al hacerla. Se deben evitar estos dos extremos realmente. Desesperar por no asemejarnos a ella. Ese es un extremo. Empezamos a desesperarnos porque todavía vemos nuestra propia pecaminosidad. Todavía vemos que no avanzamos, o por lo menos eso creemos, y eso está bien. Porque en el momento que creemos que estamos avanzando mucho, o que creemos que somos santos, es cuando no lo somos. Hay diferentes estrellas, flores, en una mesa hay diferentes tamaños de vasos. Voy a poner acá un ejemplo de un primo que yo tengo, que quiero mucho, mide 2 metros. Y yo me acuerdo que de niños él se servía en un vaso gigante y nosotros nos servíamos en un vaso normal. Y a mí me llamaba la atención en los vasos que se servía. Pues claro, tiene que alimentarse más porque su cuerpo era más grande. Yo con un vaso tenía, ya quedaba satisfecho. Y es así, cada uno tiene la medida de su vaso. Pero lo bonito es que su vaso es suficiente para uno mismo. Y así va a ser en el estado de gracia, la Lumen Dei, en el cielo. La gracia que Dios me da y la que yo alcancé es suficiente. Yo no voy a envidiar la que tiene más gracia que yo, o los que están con menos gracia que yo me van a envidiar a mí. Es suficiente, con eso me siento pleno. Y así es la Virgen. Entonces no nos desesperemos si alguien avanza más que yo, o creo por lo menos que avanza más que yo. Y tampoco caer en este otro extremo, creer que la podemos igualar en todo. Eso no va a ser así, porque como la Virgen es solamente ella. Es un molde perfectísimo que solo le pertenece a ella. Nosotros la imitamos, pero fiel copia a ella, solo ella. No la podemos igualar en su propia perfección, pero sí debemos buscar la nuestra. Eso sí, debemos buscar nuestra propia santificación, nuestra propia perfección, colaborando con la gracia, como siempre lo decimos. 2 pensamientos finales para este postulado. También la Virgen permitirá que nos equivoquemos. Ella lo permite, Dios lo permite, para que sepamos cómo no debemos actuar y por lo tanto cómo sí debemos actuar. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el éxito se consigue con las buenas decisiones. Las buenas decisiones se consiguen con la experiencia. Y la experiencia se consigue con las malas decisiones. Eso lo vemos, por ejemplo, en nuestra profesión, la odontología. Cuando un profesor o un maestro o un conferencista está diciendo, cuando vayan a hacer este procedimiento, háganlo de esta manera, no lo hagan de esta otra porque les puede pasar esto y esto. Y punto. Uno dice, a él ya le pasó. Ya tiene la experiencia de esa mala decisión y cometió ese error. Pero ese error le sirvió para crecer en su curva de aprendizaje. Lo mismo pasa en la vida espiritual. A veces Dios, cuando nos estamos sintiendo como muy soberbios, como muy angelitos, como semidioses, permite que tengamos caídas. Primero, para que besemos el suelo, besemos el polvo. Después nos hagamos humildes,
como lo dijimos, nuestra oración se torne suplicante y recordemos que Dios es Dios y yo no soy Dios. Yo soy criatura y de ese error aprendo a cómo no se hacen las cosas y con los aciertos también aprendo cómo sí se hacen las cosas. Esto exige de nosotros buena voluntad y esfuerzo. El resultado final depende de Dios. Yo me esfuerzo en ser bueno y Dios me hará santo. Siguiente postulado. Orar para María. Ya vimos, orar por María, con María. Ahora vamos a ver orar para María. Recordemos lo que ya dijimos en minutos anteriores, que el esclavo no se pertenece, él pertenece a su dueño. Entonces tú ya no te perteneces, tú lo que tienes no es tuyo, ya tiene dueño. Transferiste amorosamente y libremente ese derecho. Todos nuestros actos naturales y sobrenaturales son para ella. Todas las gracias que recibimos nosotros, ella las atesora, ella las custodia. Y todos nuestros pecados también se los entregamos a ella, porque lo mío de mí es mi pecado. Yo no tengo nada más que darle a Dios, porque todas las virtudes, todas las gracias son de Él. A Él le pertenecen, no son mías. Entonces lo mío de mi cosecha es mi pecado. Aún eso yo se lo entrego a la Virgen. Haremos grandes obras para ella, especialmente trataremos de atraer todos los corazones a esta perfecta y verdadera devoción de servicio a la Virgen. Con esta espiritualidad constantemente vamos a traer almas para el servicio de la augusta reina, como la llama Montfort. Nuestra recompensa es el honor de su servicio, nada más. No esperamos nada más, ningún beneficio, ningún trueque, ningún canje, ninguna permuta. A mí no me des cargos, a mí no me des títulos, a mí no me des honores. A mí déjame el cuidado de tu madre y déjame a mí al cuidado de tu madre. Es decir, que María me cuide y que yo cuide a María. No quiero nada más. Esa es mi espiritualidad. Ese es mi honor. Repetir frecuentemente, por ti María, mi dulce y buena madre, todo el tiempo es la jaculatoria que debe estar en nuestros labios, en todo lo que hagamos en el día, por ti, por ti, por ti. Lo importante no es la magnitud de las acciones, sino el espíritu que las anima, la dulzura, la intención. Y esa dulzura y esa intención es el espíritu de María, no mi espíritu, es el espíritu de María que está sembrado y puesto en mí. María acepta este imperio, porque es un imperio que Dios le dio, la custodia de todas sus criaturas. Cuando hizo al hombre, se complació, vio que estaba bien hecho, le agradó su creación, pero el centro de la creación son sus criaturas, los hombres. Eso es un imperio y se lo confirió a la Virgen. Entonces ella acepta este imperio con humildad. Nada se apropia para sí misma, todo es para la gloria de su Hijo Jesucristo. Entonces, esta fórmula que estamos viendo de obrar para María indica un postulado importantísimo y es la clave, es que María es el fin próximo. Ya lo dijimos al principio, no es el fin último, pero sí el fin próximo. No es que tomemos a María entonces como fin último, es Jesucristo. Nuestros servicios son para ella, pero redundan es para la glorificación de su Hijo. Y es el medio más fácil para ir a Jesús. Es el medio que nos está proponiendo Montfort. Obrar para María implica dos cosas. Primero, pureza de intención. Desechar al menos el pensamiento que uno tenga como aproximación de interés personal. Porque siempre está. Siempre va a estar, o sea, no nos angustiemos, siempre va a haber un interés personal, siempre. Entonces, en ese momento hay que evidenciarlo y desecharlo rápidamente. Pensar que todo es para ella
y para que ella sea más conocida y mejor amada por todo el mundo. Esa es nuestra misión. Repetir constantemente, como lo dijimos, por ti María hago esto, por ti sufro esto, por ti acepto esto, etcétera, etcétera, etcétera. Implica otra cosa, tener un espíritu de celo, irradiar lo más que se pueda en nuestro entorno la presencia de la Virgen. Y a veces esa presencia se manifiesta a través del silencio. No hay necesidad de hablar. La sola presencia nuestra irradia la presencia de la Virgen cuando seguimos este camino. No permanecer ociosos, emprender grandes obras por ella. Siempre tener grandes obras por la Virgen. Si terminamos una, comenzar otra. No permanecer inactivos, porque Dios no actúa en la inercia. También la Virgen permitirá que nos equivoquemos, como lo decíamos, pero eso no nos debe preocupar. La Virgen, ella, entonces es la que va a estar actuando en nosotros y hasta aquí podemos encontrar este postulado. Obrar, como le decíamos, para María. Y vamos a llegar al último postulado. Para el último postulado no podemos llegar si primero no hemos transitado los anteriores. Y es obrar en María. Aquí ya encontramos la unión con ella, cuando lleguemos a este postulado. ¿Qué es obrar en María? Es la más importante y el fruto del ejercicio, entonces, como lo decíamos, de las anteriores. Y leamos textualmente lo que nos dice San Luis María Griñón de Montfort en su Tratado de la Verdadera Devoción en el numeral 20. Cuanto más encuentre el Espíritu Santo a María, su querida e indisoluble esposa, en un alma, tanto más actúa y se manifiesta poderoso para producir a Jesucristo en ella, o sea, en el alma. Esto no puede ser de otra manera, porque el Espíritu Santo es el esposo enamorado de la Virgen, de su esposa. Cuando una persona a través de la consagración se entrega a la Virgen y la Virgen hace una inhabitación en ese corazón, cuando ese corazón invoca al Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo y penetra esa alma y se encuentra con ella, con su esposa, con su amada, con el anhelo constante de sus afectos, no puede salir de ese corazón. Y empieza a actuar la presencia maternal de Dios. Es decir, empieza a actuar el Espíritu Santo a través del Inmaculado Corazón de María en el corazón de quien la recibe. Ese es el caminito, ese es el juego. Es lógico pensar que para que el Divino Paráclito obre en María a través de un alma, ésta debe haber recibido primero a María, consagrándose a ella. Lo que acabamos de decir, lo volvemos a puntualizar. Para obrar en María o íntima unión con ella, con María, es preciso entonces recordar estas cosas. Recordemos varias. María es el verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán. Hubo un paraíso terrenal y se lo dieron en custodia a Adán y Eva, todos sabemos qué pasó. El nuevo paraíso es la Virgen. O como lo dijimos alguna vez en una lección, Jesús, enamorado de su Padre y fruto de su amor, el Espíritu Santo, se revela ante la creación, ante los ángeles, el misterio de la salvación del hombre, cómo Él tendría que venir para poder, digamos, reconstruir lo que se había perdido, reparar la ofensa del pecado original, y era necesario que el Hijo de Dios muriera y luego se hiciera un pedacito de pan. Y eso era incomprensible para los ángeles, tanto que mereció que un grupo de ellos renunciaran a esto y se vieran a sí mismos y se siguieran a sí mismos, Satanás. Vemos como en esto Jesús no quería abandonar el cielo y Jesús le dice, no te preocupes, Dios Padre le dice, no te preocupes porque yo voy a crear un cielo en la tierra para que no dejes el cielo totalmente. El cielo en la tierra se llama María. El paraíso terrenal de la tierra, como lo conocemos hoy, como paraíso, si lo queremos ver así, se llama María. Y el nuevo Adán es Jesucristo. En él se encuentra el verdadero árbol de la vida que produjo a Jesús, fruto de vida. Entonces la Virgen es el árbol y fruto
de su vientre Jesús, fruto de ese árbol, es Jesús. Y Jesús es la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, por boca de los santos padres y los papas y los que han seguido estas espiritualidades y son entrañadas de la Virgen, llaman también a María, diciéndole que ella es la puerta oriental por donde entra el mundo Jesucristo y sale de él el sumo sacerdote, que también es Jesucristo. Entonces, si por ella entró la primera vez Jesús, por él vendrá también la segunda vez. La primera vez Jesús vino a través de la encarnación, o sea, por su pancita, por su vientre. La segunda vez también vendrá Jesús por la Virgen, pero a través de su corazón, porque ya nació de su vientre. Ahora vendrá a través de su corazón. Y a través de esa consagración vendrá el triunfo del corazón inmaculado de María. Porque cuando nosotros nos consagremos a la Virgen, y así 1, y 2, y 3, y miles, y cientos, y millones de personas, y venga el soplo del Espíritu Santo, y sopre sobre esos corazones, se va a atizar un fuego que se va a llamar Triunfo del Corazón Inmaculado Corazón de María, profetizado en Fátima en 1917. Y el triunfo del Corazón Inmaculado de María es el triunfo del Sacratísimo Corazón de Jesús, que ha aceptado la propuesta de la salvación. El antiguo paraíso terrenal era custodiado por querubines. Ahora este paraíso es custodiado por el Espíritu Santo. Porque ¿cuál es la misión de un esposo? Defender a la madre. Recordemos que alguna vez lo dijimos. ¿Qué significa la palabra esposo? ¿Qué significa la palabra matrimonio? En este caso específicamente. Matris viene de madre. Munus, defender, defender a la madre. El Espíritu Santo es el esposo y está en matrimonio con la Virgen. Entonces, parte de la misión del Espíritu Santo, que las tiene todas, esa parte es la de defender a la madre. Entonces ese paraíso donde está la madre es custodiado por él mismo, por el Espíritu Santo. Antes era custodiado por un querubín, cuando estaban Adán y Eva. Esto es hermoso, a mí me parece. María entonces es jardín cercado, manantial sellado. La Virgen tiene un jardín, pero está cercado por el Espíritu Santo. Luego ahí no entra cualquiera. Tiene que haber un camino espiritual especial y este camino es el que estamos recorriendo. Un camino de preparación, de purificación, de basamiento, para poder tener acceso, que nos abran la puerta de ese jardín cercado que es la Virgen. Mediante la fidelidad obtenemos la gracia de entrar y permanecer en este jardín para descansar allí. Cuando estamos en ese jardín descansamos. ¿Quién no se siente cansado y agobiado hoy en día? Prendan un televisor a mediodía, miren los noticieros. ¿Quién no se siente cansado solo de verlo? Porque uno asume también la angustia de los demás, de los hermanos que están compartiendo el horror de las catástrofes naturales, de la tiranía de los gobiernos de turno. Allá tendremos paz. ¿Quién no busca la paz hoy en día? ¿Quién no busca la alegría? ¿Quién no busca ocultarse allí con seguridad contra los embates del enemigo, del alma, del demonio? ¿Quién quiere perderse allí sin reserva, estar escondido? Todo eso se consigue en ese jardín que está cercado, no tiene acceso cualquiera. La llave la tiene el Espíritu Santo. Si seguimos ese camino y mostramos nuestra credencial, que ya hemos hecho ese recorrido y el esfuerzo, Él nos la abre. En el seno de María, dicen los padres, los santos padres, es la sala de los sacramentos divinos, donde se ha formado Jesucristo y todos los demás sacramentos, y se han formado todos los elegidos de Dios. Uno por uno, todos han nacido en ella, en ella. Recordemos que estamos en este postulado, obrar en María. Y ya acercándonos al final, ¿cuáles son las ventajas de obrar en María? El esclavo de amor reside moral y espiritualmente en María. O sea, un hijo natural reside físicamente en el vientre de la madre. En la espiritualidad mariana, nosotros residimos espiritualmente en su vientre y luego pasamos a su corazón. Y moralmente. Esta acción de residir moral y espiritualmente en la Virgen produce 4 efectos principales.
El primero, nos vamos a alimentar con la leche de la gracia y la misericordia maternal de la Santísima Virgen María. El segundo, el alma se verá libre de turbaciones, temores y escrúpulos por su infancia espiritual. Yo no sé, eso lo decía el padre Martín y cuando yo lo oí, yo dije, yo me identifico plenamente con esto y yo sé que los que son entrañables de la Virgen también. Cuando uno invoca a la Virgen, cuando uno la ama, cuando uno la ora, cuando uno la sirve, cuando uno la honra, uno tiene una postura que se siente como un niño en los brazos de ella. Ya no es una persona de 50, 40, 35 o 26 años. Es una persona de tierna infancia. Un niño de 2, de año y medio, en los brazos de su mamá. Y un niño en los brazos de su mamá simplemente no razona. Solamente se deja amar. En este postulado lo importante no es amar a la Virgen, es dejarse amar por ella. Dejarse amar por ella. Tercero, seguridad contra sus enemigos, el mundo, el demonio y el pecado. Y cuarto, que son los beneficios que estamos viendo de esta práctica de orar en María, el alma es formada en Jesús y Él en ella. Ahí sí, ya volvemos al postulado anterior. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque ya no es María quien vive, es María quien vive en mí. Y María y Jesús tienen un solo corazón, como lo decía San Juan Eudes. El corazón de Jesús y María. El corazón, uno solo. Conclusiones, ya para finalizar. Y en síntesis, ¿qué es lo que acabamos de ver? Se diferencia esta consagración de las demás devociones y consagraciones a María por la vida de unión e intimidad con María. Esta es una devoción interior. Hay otras prácticas que son exteriores. Esta práctica es totalmente interior. Las demás prácticas exteriores son el rosario, las novenas, el escapulario, las medallas, las peregrinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hace mucha gente, mucha gente. Hay gente que ni siquiera es practicante, hay gente que ni va a misa, pero van a Europa y visitan los santuarios marianos en peregrinaciones y sienten la presencia maternal, porque la Virgen tiene esa gracia especialísima, que ella se deja sentir por todos y se deleita en dejarse sentir especialmente en los más alejados y en los pecadores, porque son sus hijos. Una mamá no se preocupa más por el hijo díscolo, que ha caído en drogas, que ha caído en alcohol, que es irreverente, que no hace caso, que lleva una vida desordenada. Esa es la mamá que más ora y más derrama lágrimas. Y es la mamá que más se ejercita en que el hijo sienta su cariño, su afecto, su cercanía. Que sienta a la mamá. Por eso no es de extrañar que las personas alejadas de Dios en los santuarios la sientan. Pero son prácticas exteriores. Esta consagración tiene una profundidad mayor. Es tener una vida interior. Esa es la conclusión. Y finalmente, un enamorado siempre, siempre, siempre piensa en su amado. Entonces esto lo comento es en este postulado de conclusión. Un enamorado siempre piensa en su amado. Yo vivo enamorado de la Virgen. Y eso es lo que quisiera sembrar en el corazón de todos los que ven estos audios, ven este video, oyen estos audios y ven este video en YouTube, o a donde quiera que llegue esta consagración. Poderla amar, amar. Y pedirle a ella, se lo pido, que me dé la gracia de amarla a ella en mi mamá acá en la tierra, que me necesita, me necesita. Bueno, terminemos con el cuadrito que iniciamos, ¿no? ¿Les parece? Para hacer el resumen, volvemos a enfocarlo. Y leámoslo para no agregarle mucho porque ya todo está dicho. Bueno, creemos que sí, pero como lo decía el padre Umaña, aún al terminar todo lo que hemos visto hoy, no hemos dicho nada de María. Si alguien le pregunta de qué hablaron hoy, de la Virgen. ¿Qué dijeron? Nada, porque aún de la Virgen no se ha dicho nada. Obrar por María significa tener a María como señora, nosotros
a la que obedecemos. La fórmula, renunciar a mí y me abandono en ti, en María. Obrar con María, tener a María como modelo a la que imitamos nosotros. Y la fórmula, preguntarnos constantemente, ¿cómo lo haría María? Obrar para María, tener a María como nuestro fin próximo. Nosotros hacemos todo para María. ¿Y cuál sería la fórmula? Por ti hago esto, por ti hago aquello. Y finalmente, obrar en María. Tenemos a María como mansión, como jardín sellado. Nosotros, en la que vivimos en ese jardín sellado, en esa mansión. Y la formulita para esto sería, ya no soy yo quien vive, es María quien vive en mí. Tarea. Esta tarea es muy bonita. Es conseguir una imagen de la Virgen pequeña que quepa en un bolsillo. Yo tengo esta como ejemplo. Esta es la imagen de la Virgen del Pilar. La escogí, ¿por qué? Porque la Virgen se le aparece a un apóstol cansado. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido cansados en la vida? Pues María se le apareció, ella estando aún viva, a Santiago, allá en Zaragoza. Y se le apareció cuando él tenía la misión ad gentes y no había fruto en su ejercicio apostólico y no habían conversiones. Cuando ella lo conforta, se le presenta como un pilar en el que el apóstol se sostiene, se le apareció a sostenerlo. Lo mismo hizo la Virgen al pie de la cruz, como un pilar a sostener a su hijo. Entonces es pedirle eso, mamá, estoy cansado, en la vida diaria, recordarla. Y esta imagencita la voy a cargar en el bolsillo donde guardo cosas que constantemente estoy buscando. El billetico, la monedita, algo para también, entre comillas, por decir una palabra simpática, tropezarme con ella. Tropezarme con esta imagen y recordar que ella siempre está a mi lado. Esa es la tarea, es muy sencilla. Tener una imagen pequeñita en el bolsillo. Esto sería entonces la lección de hoy. Vivámosla, es lo más importante, no solamente aprenderla, sino vivirla para que nosotros seamos María viva. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.